En Filipinas existe un conflicto hoy en día, y en este video te explicaremos sobre eso mismo. A pesar de que Filipinas ha disfrutado de 20 años sin sufrir un solo trimestre de crecimiento negativo, y a pesar de que durante la última década el crecimiento económico medido ha sido de casi el 6% anual, Filipinas sigue siendo un país muy pobre. En Filipinas, la mayoría de la población sigue anclada en la más absoluta pobreza. Hablamos de un país donde el salario medio es de poco más de $200 mensuales y que tiene como una de sus principales fuentes de riqueza los casi 30 millones de dólares que más de 12 millones de filipinos repartidos por todo el mundo envían en remesas a sus familias cada año. Y no solo eso, si a esta situación le añadimos los problemas que tiene el gobierno para controlar un país formado por más de 7.000 islas, pocas infraestructuras y 170 lenguas distintas, entonces nos encontramos con el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de actividades separatistas por parte de grupos extremos de la población. Y precisamente es justo aquí donde surge la figura de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas desde 2016, el cual ha llevado a puerto las negociaciones de paz con las facciones más grandes del Estado musulmán. Durante los últimos 40 años se han venido sucediendo continuos movimientos separatistas en el sudeste de Filipinas, con el objetivo de defender una identidad cultural y religiosa y proclamar un Estado musulmán. En octubre de 2012, el gobierno de Filipinas firmó un acuerdo con el grupo MIL, culminando 18 años de negociaciones interrumpidas por violentos enfrentamientos. En el Comprehensive Agreement of Bangsamoro se reconoce el carácter autónomo, no independiente, de las áreas musulmanas de Mindanao agrupadas bajo el término de Bangsamoro. Se puede hablar de éxito, aunque el acuerdo no garantizó la estabilidad. Era previsible que otros grupos insurgentes, no satisfechos con el acuerdo pactado, realizaran ataques aislados contra la población y el gobierno central. El verdadero impulso para la estabilidad vendrá del potencial de Mindanao, para convertirse en el motor de crecimiento de Filipinas y por tanto de la ASEAN. Mindanao, el archipiélago más meridional de Filipinas, se encuentra desde hace siglos en un conflicto étnico y religioso por la autodeterminación del pueblo moro, de creencia musulmana. En la última década ha traído actores cada vez más extremistas como Estado Islámico, lo cual ha desembocado en la reciente batalla de Marawi del 23 de mayo al 16 de noviembre de 2017, entre el gobierno filipino y los movimientos independentistas y Estado Islámico. Un referéndum de 2 rondas se celebró el 21 de enero y el 6 de febrero de 2019 en Mindanao del Sur con el fin de otorgar autonomía a los musulmanes moros. La ley orgánica de Bangsamoro, más conocida como LOF, fue ratificada oficialmente el 25 de enero luego de la primera ronda del referéndum, la cual otorgó autonomía a los musulmanes moros, poniendo fin a décadas de conflicto entre la minoría religiosa y el gobierno. La nueva formación política de la región autónoma de Bangsamoro de Mindanao musulmán surgirá. Rodrigo Duterte para CNN Filipinas. En mayo de este mismo año, las fuerzas del Movimiento Islámico por la Libertad de Bangsamoro, o más conocidas por sus iniciales BIFM, ocuparon el mercado central de Datu Plagas en Mindanao, al sur de Filipinas, mostrándonos que el conflicto sigue estando latente. Pero, ¿cómo se encuentra Bangsamoro actualmente? Bangsamoro es la única región filipina donde la pobreza ha aumentado desde 2015, alcanzando el 61% de cerca de sus 4 millones de habitantes en 2018, con un PIB per cápita nominal semejante al de Haití. Más de 45% de niños y niñas sufren de desnutrición crónica. La mortalidad infantil es de 55 por 1000 habitantes y el 64% de la población no tiene acceso a saneamiento mejorado, por lo que es un lugar idóneo para hacer surgir ideas extremistas y separatistas si no se logra una mejora sustancial en la zona. Para entender el contexto actual, hay que entender un poco el contexto histórico. En primer lugar, hablar del colonialismo en Filipinas. España se establece en la región a principios del siglo XVI y se mantienen en ella hasta fines del XIX, cuando en 1898 libran una guerra contra Estados Unidos que pierden, por lo que Filipinas pasa a ser dominada por Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón anexa el territorio y al terminarla, Filipinas en 1946 obtiene su independencia.
Esto es importante porque explica un poco la división religiosa del país, donde más del 80% de la población es católica y aproximadamente el 5% es islámica, y se concentran en las regiones del sur, particularmente en Mindanao. Esta población musulmana ha resistido a lo largo de la historia a los españoles, a los estadounidenses, a los japoneses y ahora últimamente a los filipinos. El presidente Ferdinand Marcos gana las elecciones en 1965. Va a ser un actor relevante en el contexto, en esta parte del video. En 1968 ocurre la masacre de Yabidá. Es un poco incierto qué pasó en esta matanza, pero Benigno Aquino III, el 2013, reconoció por primera vez la masacre. Esto gatilla el surgimiento del MNLF, o Moro National Liberation Front. Resulta que en la masacre de Yabidá supuestamente asesinaron a entre 10 y 12 militares jóvenes que pertenecían a la región de Mindanao. A raíz de esto surgió una lucha por la independencia, una búsqueda de un estado autónomo y musulmán en la región de Mindanao. En respuesta a este surgimiento del movimiento separatista, el presidente Marcos declaró la ley marcial en 1972. Según estiman algunas fuentes, más de 120.000 personas han muerto en este conflicto. Distintos mediadores llegaron a que en 1976 se firmara el Acuerdo de Trípoli. El acuerdo estipulaba que 13 provincias se iban a dividir en una región y iban a obtener autonomía. Sin embargo, Marcos dividió en 2 regiones y en 10 provincias, incumpliendo el acuerdo, por lo que el conflicto prosiguió. La dictadura de Marcos se acabaría por una multiplicidad de factores. Desde una crisis económica, el asesinato de Ninoy Aquino llevaron al colapso del gobierno de Marcos. Corazón Aquino, la viuda de Ninoy, asumió la presidencia en 1986. Bajo la administración de Aquino se progresó mucho en términos del establecimiento de paz en la región. Se creó la región autónoma de Mindanao musulmán en 1989 y se llevó un plebiscito en múltiples provincias para determinar si se incluían en la nueva región autónoma o no. La administración de Aquino y los avances dentro de los primeros años de su gobierno dejaron los cimientos para que en 1996 Fidel Ramos obtuviese el Tratado de Paz Final con el MNLF. Sin embargo, el MILF, una facción que quiebra con el MNLF en 1977, sigue activo. Primero que nada, es relevante señalar que desde la creación del Frente de Liberación Nacional Moro MNLF a finales de la década de los 60, han habido un gran número de tratados de paz y acuerdos de soberanía entre el gobierno filipino y los 2 grupos políticos en busca de autonomía en Mindanao, el MNLF y el MILF, Frente de Liberación Moro Islámico. En consonancia con esto y con la duración del video, se revisarán 2 importantes tratados fallidos relativamente recientes: el de 1996, Final Peace Agreement, FPA, y el 2008, Memorandum of Agreement on Central Domains, MOA, y sus fallos. Luego de esto se examinará someramente el máximo por Carglass de 2018, el último tratado importante concerniente a la región autónoma de Bangsamoro. El Final Peace Agreement, firmado el año 1996, venía a culminar un proceso de 20 años en pugna entre el MNLF y el gobierno filipino, consagrando a su vez los mismos puntos que lograron los grandes tratados anteriores: otorgar la autonomía al MNLF en los territorios islámicos centrales, de así quererlo la población de aquellas provincias, y cesar el fuego cruzado entre ambas partes. En síntesis, darle una salida política al conflicto frenando la violencia. Como gran mediador de este tratado se encontraba, además de las varias organizaciones internacionales como la OIS, Indonesia, marcando la tónica de intromisión de los países de ASEAN al conflicto, presente en los tratados anteriores a este también. Sin embargo, este tratado terminó por fallar. ¿Por qué precisamente? En simple, hubieron grupos políticos que no quedaron conformes con el tratado, específicamente el MILF, que esperaba que se empujara una agenda fija respecto al establecimiento de un Estado totalmente independiente. Esto llevó finalmente a un fugaz periodo de paz antes de que se instalaran nuevas guerrilleras. Tras este intento fallido de paz, el gobierno filipino tuvo que cambiar el foco de las negociaciones al MILF. A partir de esto nace el Memorandum of Agreement on Central Domain, mejor conocido como MOA, tramitado entre 2001 y 2008 con el fin de conciliar acerca de 3 puntos centrales: seguridad, rehabilitación y dominios centrales.
En el proceso de construcción de este tratado participó tanto el gobierno filipino y el grupo rebelde MILF como mediadores externos del sistema internacional, principalmente Malasia, ICIP y el AIDS Center. Esta participación de agentes externos en los asuntos internos de un Estado es una situación y actitud no tradicional dentro de ASEAN, conocido por su política de no interferencia, aunque cabe destacar que fue el mismo gobierno filipino el que pidió esta mediación externa. Entonces, ¿por qué falló el MOAT? Esta vez fue la Corte Suprema Filipina la que provocó que nunca se implementara este tratado, ya que lo declaró inconstitucional. Este fallo fue en parte provocado por la supuesta violación a la Constitución filipina con la creación del Bangsamoro Judicial Entity, BJA, un ente muy similar a un Estado soberano y en parte provocado por las protestas suscitadas ante el tratado por grupos influyentes de la sociedad filipina, en específico grupos cristianos y empresariales. Sin embargo, hay un elemento importante detrás de este fallo de la Corte Suprema, pues este conflicto, además de ser político, es de identidad. La región del Mindanao es una gran región geográfica, donde coexisten múltiples identidades, algunas que han estado en conflicto con otras. No es claro cómo los mediadores trataron la discriminación y los prejuicios que existen en la zona al momento de construir el tratado. Se puede teorizar que quizás la falta de atención a la identidad provoca que algunas provincias de la zona no deseen ser parte de esta, como es el caso de North Cotabato. Estos prejuicios se pueden observar además en las comunidades tribales al sur de las Filipinas, como en la comunidad Calumarán, los cuales apoyaban la causa del Bangsamoro, pero que dudaban de los motivos del gobierno para apoyar el MOAT. Este mismo tema de identidad puede ser considerado como causa del fracaso del tratado de 1996, pues no se tomaron en cuenta las identidades y pretensiones de grupos políticos con un gran apoyo local. Por lo tanto, es posible determinar que el no tratar el tema de la identidad en las negociaciones de los tratados supuso una falla de principio en esto, pues no existe una identidad clara, unificadora y homogénea en la región. Finalmente, el fracaso de este tratado provocó tanto una profundización de las diferencias de identidad de la zona como la consideración de nuevos mediadores para lograr un acuerdo definitivo. En base a esta primicia es que se determinan por acordar los dos tratados vigentes respecto al Bangsamoro, el Comprehensive Agreement on the Bangsamoro del 2014 y el Bangsamoro Organic Line del 2018. Sin embargo, estos tratados no han estado exentos de críticas, por ejemplo, su elección parlamentaria. Tras el plebiscito de adhesión o no adhesión a la región autónoma del Bangsamoro, debería de estar programada para el 2022. Sin embargo, arbitrariamente la autoridad transicional y el gobierno de Filipinas modificó la fecha al 2025. Esto, sin duda, genera un ambiente general de desconfianza e inestabilidad. Asimismo, la violencia en la zona no ha cesado. Incluso hubieron casos de bombardeos tras el plebiscito de adhesión. Finalmente, solo el tiempo determinará si es que estos tratados son exitosos o terminan siendo otros fracasos. La clave para un proceso de paz exitoso está en los detalles, en la implementación y en la estrategia para enfrentar los desafíos actuales, ya que el proceso no termina con la firma de un tratado. Cabe entonces preguntarse, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la nación mora hoy día? En primer lugar, podemos identificar una falta de experiencia en gobernanza por parte del actual gobierno autónomo. Es un gran desafío el transformar la organización revolucionaria a una estructura de gobernanza. Como dijo la cabeza de gobierno Ebrahim El Murad, mi vida como líder de gobierno es muy distinta a lo que era siendo líder de una organización revolucionaria. Los grupos rebeldes transicionan de la guerrilla a la política electoral, y las estructuras de comando y la continua dependencia de tales redes para operar políticamente obstaculizan el desarrollo de una democracia multipartidista. Un segundo desafío es la relación con el gobierno nacional y las unidades de gobierno local. Si bien la región mora es técnicamente autónoma, existe una serie de leyes y regulaciones que deben ser reconciliadas con las leyes y códigos nacionales. Por ejemplo, según la ley orgánica, las unidades gubernamentales locales en la región mora caben bajo su competencia comunidades constituyentes distintas, mientras que estas unidades de gobierno operan bajo el Código de Gobierno Local de 1991 y otras legislaciones nacionales. No existe un mecanismo de coordinación entre los gobiernos y esto ha generado conflictos políticos. En tercer lugar, existen conflictos internos en la región. Dentro de la región mora existen otros grupos minoritarios que votaron en contra de la autonomía regional, pero que de igual manera fueron incluidos en el trato. Existen pequeños grupos terroristas y también existen dinastías políticas que tienen milicias privadas que crecen cada vez más y que son impunes ante la ley. Propuestas. Filipinas es el aliado del Pacífico más antiguo de Estados Unidos y hasta la fecha
el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz ha consistido solamente en el apoyo económico limitado por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional a unos pocos proyectos de paz y gobernanza regional. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de aumentar la capacidad institucional de la nueva región, proporcionando asesoramiento, capacitación, supervisión y ayuda financiera al nuevo gobierno regional. El apoyo holístico al proceso de paz es mucho más rentable e importante en la socavación del apoyo a los militantes pro-ISIS que intervenciones militares continuas. Otra propuesta sería seguir el ejemplo de las Islas Åland de Finlandia e involucrar a instituciones internacionales como la ONU para que sirvan de mediador de la situación. De este modo, múltiples actores internacionales podrían garantizar la desmilitarización y la neutralidad de la región, mientras se garantiza la autonomía, la protección de los derechos de las minorías regionales y el right to self-determination. Por último, creemos que es necesario la reformación de algunas políticas existentes que dificultan la transparencia entre la región mora y el gobierno de Filipinas, como el Acta Antiterrorista del 2020, que permite a la policía filipina arrestar a sospechosos sin ningún tipo de evidencia. Estas políticas, más la falta de un organismo que permita la coordinación entre ambos gobiernos, no permite que haya transparencia ni confianza mutua.